Ya, estimados, comenzamos entonces con la clase número 20, que corresponde a la definición de derivada y algunas propiedades básicas, ¿ya? Primero vamos a ver la definición e interpretación geométrica de la derivada. Entonces, primero vamos a recordar, por ejemplo, que para encontrar la ecuación de una recta, dado un punto que pertenece a la recta, y una pendiente m, nosotros sabemos que la ecuación es y menos y sub 1 igual a m por x menos x sub 1, ¿ya? En el caso particular, uno a partir de acá, por ejemplo, también podría factorizar el i, o sea, despejar el i, y nos quedaría i igual a m por x menos x1 más i1, ¿no es cierto? Que es lo que aparece acá, ¿de acuerdo? Entonces, de donde vamos a tener otro punto que pasa por la misma recta, x2, y2, otro punto, por ejemplo, si nos damos otro punto que también pertenece a la recta, entonces vamos a poder calcular la pendiente de la recta, que es por fórmula, y2 menos y1 partido por x2 menos x1, ¿ya? A ver, esto que estamos viendo acá, y además podríamos calcular una pendiente normal. A ver, vamos a visualizar lo que estamos hablando en un dibujo. Por ejemplo, esto que está acá en azulito, es la curva que representa una función, ¿de acuerdo? Por ejemplo, nosotros podríamos considerar un punto acá, que es un c, f de c, este puntito que está acá, y podemos considerar, si nos corremos un poquito, un c más un delta x. Cuando hablamos de delta x, hablamos de un pedacito de x, digamos un número pequeño. Entonces, si tenemos c y avanzamos delta x hacia la derecha, este nuevo punto va a ser c más delta x, ¿cierto? Y este punto c más delta x va a tener una imagen que es f de c más delta x, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros, si quisiéramos nosotros, por ejemplo, dada esta recta que está acá, la recta L que aparece con negro, calcular la ecuación de esta recta, dados dos puntos, nosotros sabemos que la podemos encontrar, porque dados dos puntos, la ecuación de una recta, la voy a escribir acá, la ecuación de la recta, recta punto es y menos i1 igual x, perdón, i2 menos i1 partido por x2 menos x1 multiplicado por x menos x1. O sea, cuando estamos diciendo que la recta pasa por el punto x sub 1, y sub 1 y x sub 2, y sub 2. Esto que acabo de escribir acá corresponde a la ecuación de la recta que pasa por dos puntos, ¿ya? Esta que está acá. Es la recta punto punto. ¿De acuerdo? Entonces, en particular, por ejemplo, ¿qué sabemos nosotros si nosotros quisiéramos, por ejemplo, la recta normal para encontrar la recta tangente a un punto? ¿Qué cosa es la recta tangente si uno tiene una gráfica? Si me están entrando compañeros y tengo que abrir la puerta. Por ejemplo, nosotros si tenemos acá un eje X, un eje Y, y tenemos, por ejemplo, una curva, esa curva que está ahí, y por ejemplo, si tomamos un puntito que está acá, nosotros en ese puntito podríamos graficar una recta que sea tangente a la curva, ¿no es cierto? Ah, no, yo quería dibujarla con otro lápiz. Por ejemplo, café. Esa recta cafecita que me quedó así como que no la puedo poner más allá. Esa recta es tangente a la curva porque topa en un solo punto, ¿de acuerdo? Si además de encontrar esa recta, nosotros quisiéramos encontrar, por ejemplo, también esta que está acá, que es una recta normal. ¿Por qué es una recta normal? Porque entre estas dos forman un ángulo de 90 grados. La pendiente de la recta tangente multiplicada por la pendiente de la recta normal, que es esta que está así en color más clarito, siempre nos tienen que dar menos 1. ¿Por qué? Porque estas dos rectas son perpendiculares, ¿de acuerdo? ¿Ya? Habiendo hecho todos estos recuerdos respecto
de la ecuación de la recta tangente, la ecuación de la recta normal, si nosotros consideramos, por ejemplo, estos puntos que están acá, el que habíamos dicho inicialmente, el C, f de C, y el C más delta X, f de C más delta X, y nosotros vamos a encontrar que la pendiente de la M sub L, que en el fondo es la recta tangente o la recta secante a f de x que pasa por estos puntos, la recta secante. ¿Cuándo una recta es secante? Cuando pasa por dos puntos. ¿Se fijan? Esa recta L es una recta secante que pasa por estos dos puntos, ¿ya? La pendiente de esta recta va a ser igual a f de c más delta, es esto que está acá, ¿no es cierto? F de c más delta x menos f de c, partido por c más delta x menos c, que es lo que aparece acá. Por lo tanto, la pendiente de esta recta, de la recta secante, ¿ya? Va a ser igual a esto que está acá. Y esto que está acá corresponde a la pendiente de la recta secante, o sea, esta recta L que aparece en el dibujo. ¿De acuerdo? Ahora bien, si lo que queremos es encontrar la recta L que sea tangente, cuando hablamos de tangente significa que corta en un solo punto a la curva, ¿no es cierto? Que pasa por un punto. Entonces podemos decir que este pedacito, fíjense qué cosa es la distancia entre f de c más delta x, que es todo esto, menos f de c, nos da este pedazo que está acá. Entonces este pedacito que corresponde a esta magnitud que está acá, nosotros lo podemos llamar delta i, que es lo que hacemos acá. Llamamos delta i a f de c más delta x menos f de c. Entonces, a partir de lo anterior, si nosotros tenemos que, si delta x tiende a 0, lo que va a estar pasando es que vamos a partir con una recta secante, y fíjense que a medida que el delta x tiende a 0, o sea, esta distancia sea cada vez más chica, nos va a quedar una recta que va a ser la recta tangente. ¿De acuerdo? Ya. Ahora vamos a ver la definición rigurosa de lo que es la recta tangente a una curva f, a la curva que representa una función. Si la función f está definida en un intervalo abierto que contiene un cierto punto c, además existe este límite que está acá, límite cuando delta x tiende a 0 de delta i partido por delta x. ¿Se acuerda que nosotros habíamos practicado con límite cuando x tiende a un número? Es exactamente lo mismo. Ahora el delta x es la variable y está tendiendo a 0. Entonces el límite cuando delta x tiende a 0 de delta i partido por delta x, ¿qué cosa es delta i? Era f de c más delta x menos f de c partido por delta x. Entonces el límite cuando delta x tiende a 0 de esta expresión, el valor que nos dé al calcular este límite corresponde a la pendiente m. Entonces, la recta que pasa por el punto C, f de C y cuenta con una pendiente m corresponde a la recta tangente a la gráfica de f en este punto que está acá. ¿Ya? Ahora vamos a ver algo muy interesante porque esta f' de x ocupa el concepto de límite para su definición definición teórica. F' de x corresponde al límite cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x menos f de x partido por delta x. Fíjense que es la misma que está acá, con la única diferencia que este es para un x cualquiera, un x general, ¿ya? Y este es para un c particular, ¿ya? Entonces, f' de x es el límite cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x menos f de x partido por delta x. Esta expresión que está acá nos va a dar una expresión que depende de la variable x. Por lo tanto, f' de x es la representación de una nueva función, ¿ya? Que la encontramos a partir de la función original f, ¿ya? Luego, la pendiente de la recta tangente a una función en cualquier punto es f' evaluado en c, en el punto específico que estamos considerando. Vamos a ver ciertas notaciones, como son que f' de x es lo mismo que escribir dy de x, que se denota por la derivada de y respecto de x, es lo mismo que escribir y', y esto es lo mismo que la derivada respecto de x de f de x, y eso también se denota por la derivada respecto de x de la función y. ¿De acuerdo? Cualquiera de esas notaciones son equivalentes. ¿Ok? Bien. Propiedades de las derivadas.
Primero, la derivada de una suma de dos funciones es la derivada de uno más la derivada del otro, la derivada de una resta es la derivada de uno menos la derivada del otro, la derivada de una constante, esta acá que aparece ahí es una constante, la derivada de una constante por una función respecto de x, es lo mismo, la constante puede salir fuera y simplemente nos preocupamos de derivar la función f. ¿Ya? ¿Pero qué es una derivada? Es un límite, corresponde a un límite cuando la variable delta x tiende a 0, cuando nosotros le damos un valor a este x, corresponde a un número, o sea, este límite cuando delta x tiende a 0 de esta expresión va a ser un número, si es que en vez del x nosotros ponemos un valor. Pero en términos generales, si nosotros no le damos un valor particular al x, esto que está acá va a ser una función de x. Esto es una nueva función que depende de la variable x. Cuando nosotros calculamos este límite, cuando delta x tiende a 0 de f de la variable x, f evaluado en x más un delta x menos f de x partido por delta x, y calculamos esto nos va a dar una expresión donde aparece la incógnita x, la variable x. O sea, este f' de x es una nueva función. Si nosotros, en vez de poner el x, ponemos una constante c, un valor específico, esto nos va a dar un número, que en el fondo va a corresponder a esta expresión, evaluado en vez del x, evaluado en c. ¿De acuerdo? Va a depender de, si nosotros acá tenemos una variable, esta va a ser una nueva función que nace a partir de la función original f de x. Si esta que está acá es una constante, nosotros evaluamos esta expresión, esto nos va a dar un número real. ¿Ok? Vamos a ver más adelante cómo encontramos las derivadas de las distintas funciones. Estamos recién viendo algunos teoremas. A mí, este formulario, yo les pido por favor que todos le saquen una foto ahora, porque lo vamos a utilizar. Sáquenle una foto a este formulario, porque aquí aparece la derivada con regla de la cadena implícita. Está muy bueno la escritura de este formulario. ¿Ya? Ya. Fíjense lo siguiente. Vamos a ver las reglas a partir de las cuales son como las reglas del juego, a partir de las cuales nosotros vamos a empezar a encontrar derivadas de funciones. Primero la derivada de una constante. Si la función que nosotros vamos a derivar es una constante, o sea, el i es como el f de x, si f de x es igual a una constante, la derivada de una constante, la derivada de y respecto de la variable u, aquí cuando hablamos de una variable u es cualquier corchito que depende de x, ¿de acuerdo? Entonces, la derivada de y respecto de la variable u es siempre 0. O sea, lo que queremos decir es que la derivada de una constante es siempre 0. Otra notación que representa lo mismo que está acá, es si tenemos que f de x es k, f' de x, que es la derivada de f respecto de x, es 0. O sea, la derivada de funciones que son constantes siempre es 0. O sea, si f de x fuese 2, la derivada de esta función es 0. ¿Ok? Es la más sencilla. Cuando hablamos de funciones que son constantes, son funciones obviamente que son iguales a un número que no contienen a la variable, que no contienen x. ¿Ok? Ya. Derivada de un polinomio. El polinomio más sencillo es el polinomio donde aparece una variable elevada a un número. La derivada de un u, ese u acuérdense siempre que es un corchito que tiene x adentro. La derivada de u elevado a un número, ¿qué tenemos que hacer? Bajamos el número adelante por el u, la misma variable sin hacerle nada, elevado a n-1, le restamos 1 al exponente, y lo multiplicamos por u', por la derivada de lo que está dentro. Entonces, en particular, si tenemos que f de x es x elevado a un número, su derivada va a ser el número, el n lo bajamos adelante, por el x elevado a n-1, por la derivada de x. La derivada de x siempre es 1. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuánto es la derivada de x al cubo? Simplemente va a ser 3, bajamos el 3 adelante por el x cuadrado. ¿Cuánto sería la derivada de x elevado a la cuarta? Sería 4 por x al cubo, ¿cierto? Voy a ir a la pizarra un ratito porque esta es como la que más se ocupa. Por ejemplo, si tenemos
La derivada de x elevado a 5 es 5 por x elevado a 4. La derivada de x elevado a 12 va a ser 12 multiplicado por x elevado a 12 menos 1, 11. La derivada de x elevado a menos 7 va a ser menos 7 por x elevado a menos 7 menos 1, que sería menos 8. Se fijan, siempre hay que restarle 1 al exponente. La derivada de x elevado a 1 medio va a ser 1 medio por x elevado a 1 medio menos 1, que sería menos 1 medio. La derivada de x elevado a menos 3 cuartos, por ejemplo, si no te queda un menos, va a ser menos 3 cuartos por el x elevado a menos 3 cuartos menos 1, siempre menos 1. Entonces nos va a quedar menos 3 cuartos por x elevado a menos 7 cuartos. ¿Se fijan? Y así, etcétera, etcétera. Siempre la derivada de x elevado a un número, bajamos el número adelante, por x elevado al número menos 1. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá, estimados? Ya. Ok. Ya, entonces, seguimos acá. Derivada de una raíz, de la raíz gemésima. En realidad, esta fórmula no hay que aprendérsela, porque la única que yo les sugiero que se aprenda es la derivada de la raíz cuadrada para que la hagan más rápido nomás, porque esta, si apareciera la derivada donde el exponente es una raíz, simplemente la pasamos a potencia, no hay que estarse agregando fórmula. O sea, lo que quiero decir es esto, por ejemplo, la derivada de la raíz de x es la derivada de x elevado a un medio, ¿no es cierto? ¿Sí? Y la derivada de x elevado a un medio es un medio por x elevado a un medio menos 1. O sea, va a ser un medio por x elevado a menos un medio. Y si uno quiere escribir esto más bonito, es 1 partido por 2 veces x elevado a un medio. Pero nosotros sabemos que esto es lo mismo que 1 partido por 2 raíz de x. Por lo tanto, la fórmula que me gustaría que la ocupara, la derivada de la raíz de u, acordándose, si siempre que el u es un corchito que depende de x, es 1 partido por 2 raíz de u, multiplicado por u'. Esta agréguenla a su listado de fórmulas que debieran aprender. ¿Ya? ¿Ok? Ya, volvamos al apunte. Estamos acá. Por lo tanto, esta no es necesario que se la aprendan, la tiene. La derivada del logaritmo natural. La derivada del logaritmo natural de algo siempre es igual a 1 partido por el algo por la derivada del algo. Fíjense, la derivada del logaritmo natural de... Acuérdense además acá que la derivada de x es 1, ¿ok? Ay, se me fue. La derivada de x... La derivada de x es 1. La derivada de x siempre es 1. Ya, entonces fíjense acá. Derivada del logaritmo natural de algo. Es 1 partido por el algo por la derivada del algo, que es u'. Entonces, por ejemplo, caso particular, si tenemos f de x igual al logaritmo natural de x, f' de x va a ser 1 partido por x multiplicado por la derivada de x. ¿Cuánto es la derivada de x? Es un 1. Por lo tanto, la derivada del logaritmo natural de x es 1 partido por x. Para derivar este otro ejemplo, f de x igual a 2 por logaritmo natural de x, f' de x va a ser el 2, que es constante, ¿no? Acuérdense que se deja fuera porque no tiene x, por la derivada del logaritmo natural de x, pero la derivada del logaritmo natural de x es 1 partido por x. ¿Ya? Después viene la derivada del logaritmo en base a de x, después viene la de la exponencial, ya. Vamos a practicar, bueno, les voy a pasar la del log, y vamos a practicar en la pizarra estas dos con logaritmo natural. La derivada, si u es ', al logaritmo en base a de un argumento, la derivada respecto de u, de este logaritmo, es 1 partido por u', que es lo que aparece ahí en esa fracción, multiplicado por el logaritmo en base a de
del e, ¿de acuerdo? El e que es el 2.7 y no sé cuánto. O sea, si por ejemplo tenemos la función logaritmo en base a de x, f' de x va a ser 1 partido por x por el logaritmo en base a de e. ¿Ya? Por ejemplo, si tenemos logaritmo en base 2 de x, f' de x va a ser el logaritmo en base 2 de e partido por x. A ver, vamos a ir a la pizarra. Yo les voy a explicar en ejercicios algunas derivadas de logaritmos. Más que aprenderse el logaritmo, yo creo que no es necesario aprenderse. Sí, la del logaritmo natural. Mira. Ya. Por ejemplo, vamos a acordarnos la derivada del logaritmo natural de u es 1 partido por el u, por el argumento, sin hacerle nada, por la derivada del argumento. Esta es como la fundamental que hay que conocer, y todas las otras se pueden sacar usando esta. ¿Ya? Entonces, y es logaritmo natural cuyo argumento es 2x menos 1. Entonces el 2x menos 1 es como un u. ¿De acuerdo? ¿Qué dice la derivada del logaritmo natural de algo? Es 1 partido por el algo multiplicado por la derivada del algo. Estoy grabando, ¿cierto? ¿Me saltó la duda? Sí. Entonces, ¿cómo nos quedaría y' en este caso? La derivada del logaritmo natural de esto es 1 partido por esto por la derivada de esto que está acá adentro. Fíjense que acá adentro, en el argumento del logaritmo, tenemos una resta de cosas. La derivada de una suma de una resta es la suma o la resta de las derivadas. Fíjense, tendríamos que derivar esto y le restamos la derivada de este otro. ¿Cuánto es la derivada de 2x? La derivada de 2x va a ser 2 por la derivada de x. ¿Cuánto es la derivada de x? 1. Correcto. Menos, medio susto, menos la derivada del 1. El 1 es una constante. Y acordémonos que la derivada de cualquier constante siempre es 0. Oh, esa derivada me quedó medio extraña. Parece un bicharraco. No sé qué cosa. Profe, ¿por qué la derivada de x es 1? ¿Por qué la derivada de x es 1? Buena pregunta. Se lo voy a demostrar después que haga voy a terminar y le demuestro que es 1 usando la definición. ¿Ya? Demos un cachito. La derivada de la constante 1 es 0. Entonces esto nos va a quedar 2 por 1, 2. O sea, nos va a quedar 1 partido por 2x menos 1 multiplicado por 2. Y esto es 2 partido por 2x menos 1. ¿Ya? Ya. Ahora usted me dijo, me preguntó esto, me dijo, demuestre en el fondo que la derivada de x es igual a 1. ¿Cierto? Lo podemos hacer de dos maneras. Uno, usando la definición. Y otro es usando las fórmulas. Entonces, primero usando la definición. Vamos a tener que el f' de x es el límite cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x menos f de x partido por delta x. Esta es la definición de lo que es la derivada de cualquier función. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Esta es la definición. ¿Ok? Bien. Entonces, usando esta definición, fíjense que aquí queremos probar que la derivada de x es 1. Entonces, nuestra función, nuestra f de x es x, ¿cierto? En nuestro ejercicio particular. Entonces, ¿qué sería f' de x? Por definición, va a ser el límite cuando delta x tienda a 0. ¿Qué cosa es f de x más delta x? Si f de algo, si nuestra función f de algo es igual al algo, ¿qué sería f de x más delta x? Sería x más delta x nomás. F de una micro. F de cualquier cosa es igual a la cualquier cosa.
¿Se fijan? Porque esta es la definición de la f de x que estamos usando acá. F de algo es igual al algo. Entonces f de un asterisco es igual a asterisco, en este caso. F de un cuadradito es igual a un cuadradito. ¿De acuerdo? Menos el f de x. ¿Pero qué cosa es f de x? Es x. Y esto partido por delta x. Entonces, si ustedes se fijan, nos va a quedar el límite. Cuando delta x tiende a 0, se va esta x con esta x, nos queda delta x partido por delta x. ¿Cuánto es delta x partido por delta x? Es 1. ¿Y cuánto es el límite cuando delta x tiende a 0 de una constante? El límite de una constante es la constante. Por lo tanto, acabamos de probar que la derivada de la función esta vale 1. Usando la definición. ¿De acuerdo? Ahora vamos a probar lo mismo, pero usando las fórmulas, que son las que estamos viendo ahora. Fórmulas. ¿Qué sabemos nosotros? Sabemos que la derivada de u elevado a n, donde u es una función de x, un corchito de x, siempre va a ser igual a n por u elevado a n menos 1 multiplicado por la derivada de u, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, la derivada de x elevado a 1, usando esa fórmula, va a ser 1 multiplicado por el x elevado a 1 menos 1, ¿cierto? Y eso es 1 multiplicado por x elevado a 0, y x elevado a 0, esto es 1. ¿De acuerdo? Por lo tanto, hemos probado que efectivamente la derivada de x es 1. ¿Ok? ¿Ya? Ya. Ahora iba, se me olvidó practicar. Vamos a practicar las derivadas de los logaritmos naturales. ¿Ya? En realidad voy a volver al apunte, al final del apunte aparecen un montón de ejercicios, porque si no voy a estar demorando mucho. Ya, habíamos visto la derivada del logaritmo natural, tenemos la fórmula de la derivada del logaritmo en base a de u, la derivada de una exponencial ahora, la derivada de e elevado a algo, es e elevado al algo por la derivada del algo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si la función es e elevado a x, la derivada de e elevado a x es e elevado a x por la derivada de x, que es 1, o sea, sería e elevado a x. Y si tenemos, por ejemplo, la función, que es una multiplicación de 2, el 2 es constante, así que lo copiamos tal cual nomás y nos preocupamos de derivar la parte donde aparece la variable, que sería e elevado a x. Ahora, ojo con esta función, porque esta función es interesante y aparece mucho cuando, por ejemplo, cuando nosotros tenemos la base es una constante y la variable está acá arriba. O sea, el corchito que contiene x, por ejemplo, está en el exponente. Entonces, la derivada respecto de u de a elevado a u, donde u es la variable, fíjense que a es constante, por ejemplo, la derivada de 3, bueno, ahí aparece en otro ejemplo. De a elevado a u va a ser a elevado a u por el logaritmo natural de la base multiplicado por u'. Por ejemplo, si tenemos que derivar a elevado a x, va a ser a elevado a x por el logaritmo natural de a por la derivada de x, pero la derivada de x es 1, por eso no se escribe nada acá. Por ejemplo, acá, ¿cuánto es la derivada de 3 elevado a x? Va a ser 3 elevado a x por el logaritmo natural de la base, que es 3. ¿Ya? Y aquí aparecen, yo los voy a invitar a que le echen un vistazo a todas estas otras derivadas de la función seno, coseno, y lo que nosotros vamos a hacer ahora, vamos a aplicar estas fórmulas. Ahora les voy a checar un poquito esta parte para que les saquen foto, porque ahora vamos a empezar a derivar y a derivar, usando las fórmulas. Así que sáquenle una foto, porque las vamos a ir ocupando ya. ¿Ya? Ya, ejercicios. Bueno, aquí hay una primera parte, que son ejemplo 1, 2, 3, ejercicio 1, 2, 3. Igual yo creo que voy a hacerle todos los ejercicios yo porque es importante que tengan esta primera parte súper clarita, la parte de derivar y derivar. Ya.
El primer ejercicio dice, determine las rectas tangente y ortogonal o normal, que es lo mismo que normal, a esta función y que pasa por el punto 2, menos 3. Voy a sacarle foto a estos enunciados y nos vamos a ir a la pizarra porque el espacio que está ahí es muy chiquitito, entonces no hay espacio para poder hacer los desarrollos. Así que sáquenle una foto, porfa, a los enunciados para que lo tengan a mano, igual que yo. Y nos vamos a la pizarra. Ya. Ejercicios. Primer ejemplo. Dice, ya. Tenemos lo siguiente. Tenemos, espera un poquito, se me fue. Ya, aquí está. A ver, se me perdió la foto. Ya, dice, determinar la recta tangente y normal a la función t de x igual a menos x al cuadrado más 1. Ya, que pasa por el punto menos 2, perdón, 2, menos 3. Ya, entonces, primero la ecuación de la recta, como es el primer ejercicio le voy a poner f, pero obviamente ustedes tienen que tener claro que puede llamarse f, g, t, r. La ecuación de la recta tangente a f de x en el punto x sub 0, y sub 0. Este y sub 0 es la función evaluada en el punto x sub 0. Va a estar dada por la siguiente fórmula, que es y menos y sub 0 igual a f' de x evaluado en x sub 0 por x menos x sub 0. ¿Ya? Esta es la fórmula de la ecuación de la recta tangente en general. Y la fórmula de la ecuación de la recta normal o ortogonal, dependiendo del libro, a f de x, también en el punto x sub 0, y sub 0, donde de la misma manera el y sub 0 es f evaluado en x sub 0, es y menos y sub 0 igual a menos 1 dividido por f' evaluado en x sub 0 por x menos x sub 0. ¿Okay? Esta es la fórmula de la recta normal. ¿Ok? Ya. Entonces, estas dos ecuaciones son las que vamos a ocupar. Si ustedes se fijan, en ambas ecuaciones necesitamos la derivada de la función. Entonces vamos a ir al ejercicio. Teníamos nuestra f de x, que era x menos x cuadrado más 1. Entonces necesitamos la derivada. El signo menos que está acá es como un menos 1, así que se mantiene tal cual porque es una constante. ¿Cuánto es la derivada de x al cuadrado? 2x, ¿no es cierto? Que sería 2 por x elevado a 2 menos 1, que sería 1. Sería 2x, ¿cierto? Acuérdense que la derivada de x elevado a n es n por x elevado a n menos 1. Y la generalización de esa fórmula, si fuera en vez de si fuera x, fuera un corchito que tiene x, sería n por u elevado a n menos 1 por u'.
¿De acuerdo? Entonces f' de x es igual a menos 2x. ¿De acuerdo? Ya. Ok. Después de tener la derivada, usamos la fórmula. Y tenemos el punto x sub 0, y sub 0, que está dado. Este es el x sub 0 y este es el y sub 0, que es el 2, menos 3. El 2, menos 3. Este es el punto x sub 0. Entonces usamos la fórmula. Y menos y sub 0 igual a f' evaluado en x sub 0 por x menos x sub 0. Esta que está acá, por si acaso, esta que está acá, corresponde a la pendiente de la recta tangente. Y esta que está acá, corresponde a la pendiente de la recta normal. ¿Ya? Entonces reemplazamos simplemente, va a ser y menos y sub 0, que es menos 3, igual a f' evaluado en x sub 0, o sea, en el fondo tenemos que tomar esta derivada y evaluarla en el 2, multiplicado por x menos x sub 0, el x sub 0 que es 2. Entonces nos queda y más 3 igual a f' evaluado en 2. Fíjense que esta es la derivada. Sería menos 2 por 2, nos queda menos 4 por x menos 2. Entonces si despejamos acá, nos queda menos 4x más 4 por 2, 8 menos 3. O sea, la ecuación de la recta tangente va a ser y igual a menos 4x más 5. Y esta es la respuesta a la primera. Esta es la ecuación de la recta tangente a esta función en el punto 2, menos 3. ¿Ok? Y ahora para encontrar la ecuación de la recta normal, simplemente acá, lo que tenemos que hacer es, aprovechándonos de lo que ya habíamos escrito, la ecuación de la recta normal es y menos y sub 0 igual a menos 1 partido por f' en x sub 0. Entonces, menos 1 partido por f' evaluado en 2, o sea, menos 1 partido por f' evaluado en 2, ya habíamos visto que nos da menos 2 por 2, nos queda menos 4. ¿Sí? Por lo tanto, nos va a quedar y más 3 igual a 1/4 por x menos 2, o sea, nos queda igual a 1/4 x menos 1/2, ¿cierto? Entonces nos va a quedar que y va a ser igual a 1/4 x menos 1/2 menos 3, por lo tanto la ecuación de la recta normal u ortogonal a la función en el punto 2, menos 3 va a ser y igual a 1/4 x menos 7/2. Esta es la segunda ecuación solicitada. ¿Alguna pregunta hasta ahí, estimados? ¿No? No de momento, profe. Ok. Ya. Ese era el primer ejercicio, el primer ejercicio que teníamos en carpeta. El número 2 dice, encuentre una ecuación de la recta tangente a la curva g de x igual a 2 elevado a x menos 5x, que sea, o sea, andamos buscando la ecuación de la recta tangente, una recta L desconocida que sea paralela a la recta y igual a menos x más 3. Ya, antes de lanzarnos con los conocimientos que tenemos, recordemos que nosotros, cuando dos rectas son paralelas, cuando tienen igual pendiente, ¿no es cierto? Así en general, L1 es paralela con el L2, si solo si las pendientes son iguales. L1 va a ser perpendicular con L2, si solo si al multiplicar las pendientes nos da menos 1. ¿Ya? Acordémonos de esa regla básica. Entonces, si nosotros andamos buscando una ecuación de la recta tangente que sea paralela a esta, ¿cuál es la pendiente de esta? La pendiente, acuérdense, es lo que acompaña a x. Fíjense que aquí es un menos 1, ¿no es cierto? Tener un signo menos es un menos 1. Por lo tanto, la pendiente de esta tiene que ser también menos 1.
para que estas dos sean paralelas. Ya. Ok. Entonces, revisemos el enunciado. Dice, encuentre una ecuación de la recta tangente a esta curva que sea paralela a esta. No nos especifican en qué punto. Bien. Entonces, bueno, nosotros sabemos que para encontrar la ecuación de la recta tangente, lo primero que tenemos que hacer es derivar esta que está acá, porque eso nos va a dar la pendiente. Entonces, ¿qué cosa sería g' de x? Va a ser 2, que es constante, por la derivada de e elevado a x, que es la derivada de e elevado a algo, usando esta fórmula, la derivada de e elevado a algo es e elevado al algo por u', ¿no es cierto? Entonces, la derivada de e elevado a x es e elevado a x multiplicado por la derivada de lo de arriba, por la derivada de x, que es un 1, ¿no es cierto? Después vamos a dejar de escribirlo. Sería el 2, que es constante, lo bajamos tal cual. Derivamos e elevado a x, sería e elevado a x por 1. Menos la derivada de 5 por x. La derivada de 5 por x va a ser la constante que aparece ahí, que es un 5 multiplicado por la derivada de x. ¿Cuánto es la derivada de x? 1. ¿Ya? Entonces nos va a quedar 2 elevado a x menos 5. Después, más adelante con la práctica, vamos a llegar y saltarnos acá abajo. ¿Qué sabemos nosotros? Fíjense que en el enunciado dice, encuentra una ecuación de la recta tangente a esta curva que sea paralela a esta que está acá, pero no nos dicen en qué punto. Entonces nosotros vamos a suponer que es en un punto x sub 0, y sub 0 cualquiera, ¿de acuerdo? Después lo tendríamos que encontrar. Ya. ¿Qué sabemos nosotros? Sí, se supone que aquí hay una curva y aquí hay un puntito que es un punto que no conocemos y tenemos una recta tangente que es esta recta L, esta recta que está ahí. ¿Ya? Esa es la situación. Entonces hay que encontrar esta recta L. Fíjense ustedes ahora que si nosotros tenemos un punto que es desconocido, pero después lo vamos a identificar, tenemos el punto x sub 0, y sub 0. Ojo, este punto pertenece a g de x y este punto pertenece a la recta L, ¿de acuerdo? Que es el punto que está en la función y el punto que está en la recta. O sea, en el fondo estoy diciendo que este es el punto x sub 0, y sub 0. Vamos viendo información. Si este punto pertenece a esta recta, ¿qué significa? Cada vez que uno tenga un punto que pertenece a la gráfica de algo, significa que este punto satisface la ecuación de esta función. ¿Qué significa que satisface a esta función? Significa que si reemplazamos la x por un x sub 0, el y va a ser y sub 0. O sea, lo que estoy diciendo lo escribí acá abajo. G de x sub 0, fíjense acá arriba, que es 2 por e elevado a x sub 0 menos 5 por x sub 0. ¿A qué tiene que ser igual? Este tiene que ser igual al y sub 0. O sea, y sub 0 tiene que ser igual a 2 por e elevado a x sub 0 menos 5 x sub 0. Esto que estoy escribiendo acá abajo es una información. ¿Por qué? Porque el punto pertenece a la gráfica de la función. ¿Qué más sabemos nosotros? Sabemos que, voy a borrar un poquito acá, sabemos nosotros que la pendiente de la recta L, o sea, L, si tenemos para encontrar la recta L, sabemos que el punto x sub 0 pertenece a L y sabemos que la pendiente, ¿cuál es la pendiente de la recta tangente? Ya lo habíamos visto. Perdón. La pendiente de la recta tangente es g' evaluado en el punto x sub 0. Esta que está acá es la pendiente. Pero además nosotros sabemos que esta pendiente, ¿cuánto tiene que valer? Que es la condición inicial que vimos, menos 1. ¿Por qué? Porque esta recta L que andamos buscando es paralela a esta. Luego necesariamente tienen que tener las mismas pendientes. Si esta tiene pendiente menos 1, esta también tiene que ser menos 1. Por lo tanto, esto tiene que ser menos 1, porque esta, acuérdense que es la pendiente de la recta tangente. ¿Vamos bien hasta ahora? A ver, voy a dar un tiempito.
Ya. ¿Qué cosa es G' evaluado en X sub 0? Ah, nosotros ya tenemos nuestra derivada. Sabemos que G' de X es 2 por E elevado a X menos 5. Entonces G' evaluado en X sub 0 va a ser 2 por E elevado a X sub 0 menos 5. Y esto tiene que ser igual a menos 1, ¿cierto? Tomamos esta, la evaluamos en el punto X sub 0. Pregunta, a partir de acá, nosotros podríamos decir cuánto vale el X sub 0. ¿Podríamos encontrarlo a partir de acá? Claramente sí, ¿no es cierto? Porque nos va a quedar que 2e elevado a X sub 0 va a ser igual a menos 1 más 5, o sea, 2 por E elevado a X sub 0 va a ser igual a 4, por lo tanto, ¿qué vamos a tener? Que E elevado a X sub 0 va a ser igual a 2. ¿Y esto qué tipo de ecuación es? Es una ecuación exponencial, ¿no es cierto? Donde la incógnita es X sub 0, por lo tanto, ¿qué podemos hacer? A ambos lados aplicamos logaritmo natural. Nosotros sabemos que el logaritmo natural de e elevado a x sub 0 es lo mismo que el logaritmo natural de 2. ¿Cierto? Y el logaritmo natural con la exponencial, como una es la función inversa de la otra, se anulan y nos queda el x sub 0. Por lo tanto, el x sub 0 es igual al logaritmo natural de 2. Y lo tenemos el x sub 0. Con este x sub 0, pregunta, con este X sub 0, ¿podemos encontrar el Y sub 0? A ver, ¿por qué estamos encontrando todas estas cosas? Devolvámonos un poquito. Fíjense que acá tenemos la ecuación de la recta tangente. Es y menos y sub 0 igual a la derivada de la función evaluada en X sub 0 por X menos X sub 0. Para encontrar la ecuación de esta recta, que es lo que nosotros andamos buscando en el problema, tenemos que encontrar el punto X sub 0 y sub 0, y tenemos que encontrar la derivada evaluada en el punto X sub 0. Esta ya la tenemos porque sabemos que vale menos 1. Encontramos el X sub 0, nos falta por encontrar el Y sub 0. Teniendo el X sub 0, el Y sub 0 y la derivada de la función evaluada en X sub 0, vamos a tener lista la ecuación de la recta. ¿Ya? Entonces vamos viendo. Tenemos nosotros, hasta este minuto, el X sub 0. ¿Cierto? Tenemos que el X sub 0 vale logaritmo natural de 2. ¿De dónde sacamos el Y sub 0? Ahí lo habíamos despejado antes, ¿se acuerdan? Va a ser 2 por E elevado al X sub 0, pero el X sub 0 es logaritmo natural de 2, menos 5 por X sub 0, que es logaritmo natural de 2. Entonces nos va a quedar, ¿cuánto es E elevado al logaritmo natural de 2? Esto sabemos que es 2. Por lo tanto nos queda 2 por 2, 4, menos 5 por el logaritmo natural de 2. Esto que está acá, estimados, corresponde al Y sub 0. Entonces, ¿tenemos todo? Tenemos todo. ¿Por qué? Porque tenemos el X sub 0, tenemos el Y sub 0, y tenemos la pendiente, que es menos 1. Por lo tanto, la ecuación solicitada es Y menos Y sub 0 igual a la pendiente, que es menos 1, multiplicado por X menos X sub 0, logaritmo natural de 2. ¿Ya? Y esto que está acá, uno lo podría arreglar un poquito, dejarlo más bonito, digamos. Voy a borrar acá. Este es un ejercicio así como con una cara de prueba impresionante. Y entonces, ordenando un poco esto, nos va a quedar Y menos 4 más 5 logaritmo natural de 2 igual a menos X más logaritmo natural de 2. Despejándola ahí, nos va a quedar menos X más 4, y este pasa con negativo, nos queda menos, un logaritmo natural de 2 menos 5 logaritmo natural de 2, nos queda menos 4 logaritmo natural de 2. Y esta que está acá es la respuesta al ejercicio planteado. ¿Ok?
claramente este ejercicio ustedes lo tienen que volver a mirar en la grabación, darle una segunda vuelta hasta que se entienda en su totalidad. ¿Ya? ¿Ok? Ya. El tercer ejercicio. El tercer ejercicio dice determinar la derivada de. Ya. De estos ejercicios de derivada, para aprender a derivar bien, ustedes debieran hacer por lo menos unos 100 ejercicios, como mínimo. ¿Ya? El libro que les subí el día de ayer al chat, ayer, antes de ayer, no me acuerdo, el martes, este ejercicio, váyanse al capítulo de derivadas, porque lo bueno que tiene ese libro es que aparecen ejercicios resueltos desde la derivada más básica hasta la derivada más compleja. Así que yo les aconsejo que se vayan a ese libro y ahí empiecen a resolver, empiecen a resolver derivadas sencillito a lo más complejo, ¿de acuerdo? Ya, aquí hay una derivada que no es tan sencilla, pero lo bueno que ocupa hartas fórmulas, que las vamos a ir viendo una por una. ¿Ya? Problema 3 dice, determinar la derivada de h de x igual a 1/5 por x elevado a 5 menos 6 partido por la raíz cúbica de x más 2/3 por la arco tangente de x menos 2 por el logaritmo en base 3 de x más 1. ¿De acuerdo? Lo primero que uno tiene que hacer cuando uno va, antes de ponerse a derivar así como a tontas y a locas, así lanzando formas, no sé qué, tratar de dejar escrita la función de la manera lo más sencilla posible. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, todavía no vamos a derivar, fíjense que esto que está acá, nosotros, por ejemplo, usando propiedades de potencias, estamos todos de acuerdo que esto es lo mismo que escribamos esto, la raíz cúbica de x, acordándonos de la raíz enésima de x elevado a m es lo mismo que x elevado a m partido por n, ¿no es cierto? Esa y la otra es que si uno tiene x elevado a menos n, o sea, 1 partido por x elevado a n es lo mismo que esto. Esto es las fórmulas de potencias. Entonces, este numerito es lo mismo que aparece acá abajo. Y el otro lo dejamos tal cual, 2/3 por arco tangente de x menos 2 logaritmo en base 3 de x más 1. Y ahora nosotros nos vamos a poner a derivar. ¿Ya? Y vamos a mirar las fórmulas que tenemos en el formulario. Entonces, primero, h' de x va a ser, cada vez que nosotros tengamos una suma o una resta de derivadas, la derivada es la suma o la resta de las que aparecen. Entonces va a ser la derivada de este menos la derivada de este otro más la derivada de esto menos la derivada de esto más la derivada de esto otro. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto es la derivada de esto? Primero hay una constante acá afuera, así que el 1/5 se mantiene como constante, no le hacemos nada. ¿Cuánto es la derivada de x elevado a 5? 5 por x elevado a 4. Por 1, pero ese 1 ya no lo ponemos. Menos, lo mismo acá, el 6 es una constante, lo dejamos ahí solito, y derivamos x elevado a menos 1/3, sería x elevado a menos 1/3, acuérdense que, perdón, el menos 1/3 pasa para adelante, es usando la fórmula de la derivada, esta que está acá, la derivada de x elevado a n es n por x elevado a n menos 1 por un 1, ¿no es cierto? Que ese 1 al final no lo ponemos. ¿Cuánto es la derivada de x elevado a un número? Va a ser, pasamos el número adelante, por el x elevado al número menos 1. Por 1, pero el 1 no lo escribimos. ¿Ya? Más. La constante dice ahí 2/3 multiplicado por el arco tangente de x. Dejamos el 2/3 ahí y nos vamos a buscar la derivada del arco tangente de x. La derivada, hay por ahí en las fórmulas que ustedes tienen, la derivada del arco tangente de u es 1 partido por 1 más u al cuadrado multiplicado por u'. ¿Ya? Sale en el formulario. Entonces, la derivada del arco tangente de algo es 1 partido por 1 más el algo al cuadrado multiplicado por la derivada del algo. Entonces, en este caso va a ser 1 partido por 1 más
x al cuadrado multiplicado por la derivada de x, del argumento del u, ¿se fijan? ¿Y cuánto es la derivada de x? Un 1. ¿De acuerdo? Menos 2 por... fíjense, tenemos la derivada del logaritmo natural de 3 de x. Vámonos al formulario, porque a mí esa no me la sé de memoria en realidad. Vámonos al formulario. Cuando tenemos que sacar la derivada de un logaritmo, esta que está acá, fíjense, ahí está. La derivada del logaritmo en base a de u, la voy a anotar acá, va a ser 1 partido por u por el logaritmo en base a de e. Ya, la voy a escribir al otro lado, en la pizarra. Vamos a la pizarra. Ya, voy a borrar este pedacito. Algo borré ahí. Más. Ya, tenemos la derivada del logaritmo en base a de u es 1 partido por u por logaritmo en base a del número e. Esta es la fórmula. Entonces acá, ¿cuánto es el logaritmo en base 3 de x? Fíjense que el u es x y el a es 3. Entonces nos va a quedar 1 partido por el u, que en este caso es el argumento que es x, por u'. ¿Cuánto es la derivada de x? 1. Por logaritmo en base 3 de L, del número e. Esto que está escrito acá, después lo vamos a simplificar usando esta fórmula. ¿Ya? Más la derivada del 1, que es la derivada de una constante que siempre es 0. ¿Ok? Entonces esto nos va a quedar, y ahora simplificamos. Por ejemplo, este se va con este, nos queda x a la cuarta, más, este se simplifica con este, nos queda un 2 ahí. 2 por x elevado, menos 1 tercio menos 1 es menos 4 tercios, más 2 partido por 3 por 1 más x cuadrado, estamos escribiendo lo mejor. Y acá menos 2 partido por x por el logaritmo en base 3 de e. Ya. Y esto que está acá corresponde a la derivada de la función original. Quiero aprovechar este ejercicio para hacer la siguiente observación, porque acuérdense que las pruebas de ustedes son con alternativa. Entonces, a veces, cuando uno está trabajando con alternativa, puede que a lo mejor no aparezca este número así, por ejemplo, este logaritmo. Entonces, les voy a recordar acá. Recuerdo. Cada vez que ustedes tengan logaritmo en base a de b, esto es lo mismo que ustedes pueden escribir siempre como logaritmo en la base que quieran del argumento partido por el logaritmo en la base que quieran de a. ¿Ya? Esto se llama fórmula de cambio de base. Entonces, por ejemplo, nosotros en el ejercicio anterior teníamos logaritmo en base 3 de e. El logaritmo, no sé dónde escribí con las filas pizarras para adelante. Ya. Por ejemplo, el logaritmo en base 3 de e, que aparecía en el resultado anterior, esto que está acá, ustedes podrían haberlo escrito como logaritmo natural de e, que acuérdense que el logaritmo natural es logaritmo en base e, partido por logaritmo natural de 3. Y esto, ¿qué cosa es el logaritmo natural de e? Acuérdense que aquí es como un 1, es 1, partido por logaritmo natural de 3. ¿Por qué les recuerdo esto? Porque acuérdense que como son pruebas de alternativa, puede que aparezca esta expresión, como podría ser esta otra de acá. O un ejemplo para utilizarlo, y otro ejemplo, por ejemplo, si uno tiene logaritmo en base 2 de 5, eso es lo mismo que el logaritmo natural de 5, por ejemplo, partido por logaritmo natural de 2. Y además es lo mismo, por ejemplo, que el logaritmo natural si tuviéramos base 3 de 5,
partido por logaritmo en base 3 de 2. Y también es lo mismo que logaritmo en base 17, 17 de 5, partido por logaritmo en base 17 de 2. Y así podrían ustedes escribir un montón de equivalencias, ¿se fijan? Y podría aparecer incluso este número. Y este número ustedes tienen que reconocer que es ese que está al otro lado. ¿Ok? Ya. Y eso sería. A ver, voy a hacer dos cosas ahora. Primero vamos a volver al apunte. Ya. Miren, aquí aparecen, lo que acabamos de hacer son los ejemplos y esto es la tarea para la casa para ustedes. Pero miren lo que tienen que derivar acá, por ejemplo, estas cosas sí que se ven como esto, pero solo aplicación de fórmulas. Entonces, ¿qué les aconsejo yo? Déjenme buscar el libro a los que faltaron la clase, la clase del otro día. Les voy a volver a subir el libro y voy a abrir el libro boliviano. Lo encuentro súper bueno. Siempre que se los he pasado a los estudiantes me lo han agradecido, ¿verdad? Porque está muy bueno. Vamos a abrir y yo les voy a mostrar qué es lo que ustedes deberían hacer si ustedes quieren sacar un 7 en la próxima prueba. Que es partir con el libro. Denme un segundo, déjenme encontrar el libro. Aquí está. Ya, ahí se los estoy mandando de nuevo. Última vez que se los mando, se los envío. Está en el chat. Entonces voy a abrir ese libro para mostrarles exactamente en dónde ustedes tienen que trabajar. O sea, qué más buena onda que decirles hasta de dónde trabajen, para que les pueda ir macanudo, ¿ya? Ya, voy a ver, déjenme compartir pantalla. Ya, este librito es un escaneado. La Pati Yashi es una amiga, una colega, que hoy con el nombre fue escaneado de un libro de ella. No sé si era de ella en realidad, pero le puse un nombre. Ya, fíjense acá, estoy mostrándoles el libro. Por ahí fue de ella, no sé. A ver, estoy mostrándoles el libro. Aparecen todas las funciones, vectores en el plano, bla, 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 límites y derivadas, fíjense acá. En la página 167. Entonces ustedes se van a la página 167. Lo bueno que aquí hay hartos ejercicios también tipo prueba. Está muy bueno este libro, me encantó. Es un boliviano que tomó un libro y empezó a hacer el solucionario. Y le quedó excelente. Un boliviano, en este caso particular, hicieron las cosas muy bien. Así que, igual que hay otros libros peruanos muy buenos también de ejercicio resuelto. Entonces, también hay libros chilenos también de ejercicio resuelto. Sí, al final es cosa de buscar y uno encuentra cosas muy buenas. A ver, se me perdió la página. Miren, por ejemplo. A ver, espérense. ¿En qué página estoy? Estoy en la página, todavía me falta. Hay ejercicios de límites, pero por acá abajo, 167. 167. Lo fuerte de la próxima prueba es derivadas. Fíjense, acá está, miren. En el libro, derivación de funciones, aparecen derivadas de potencia, aparecen ejercicios resueltos, derivada de una constante por una función. Fíjense que aparecen ahí aparecen otros ejercicios resueltos. Todavía no vamos a ver derivada ni de producto ni de cociente, solo vamos a ver el siguiente bloque. Se fijan, por ejemplo, aparece derivar las siguientes funciones. Se les da una función f y aparece al tiro la derivada. Entonces ustedes podrían tomar, fíjense que son sencillas. Esta función, pum, y pueden comparar al tiro si el resultado está correcto o no. ¿Se fijan? Esto es lo que vamos a ver el segundo bloque, pero está lleno de ejercicios resueltos. Miren, después viene regla de la cadena, derivada en un punto, ejercicio resuelto hasta con gráficos. ¿No? Sí, está súper bueno porque todos los ejercicios que están acá a partir de la página 167 están resueltos. Entonces, una gran ayuda para ustedes para que comiencen a trabajar. ¿De acuerdo? Así que les encarecidamente les pido
que hagan los ejercicios que aparecen ahí, porque ustedes pueden comparar a lo que llegaron con el resultado que aparece. ¿Ya? Por ejemplo, bueno, igual hay un montón de programas en internet donde ustedes pueden chequear si la derivada a la que llegaron está correcta o no, etcétera, etcétera. ¿Ya? Listo. Los voy a liberar para que descansen un ratito y seguimos con la clase siguiente, la clase número 20. Ya. Entonces, lo que les dije recién, la clase número 21 fundamentalmente consiste en practicar derivada de un producto y derivada de un cociente. ¿Ya? Entonces, la derivada de un producto va a ser la derivada del primero, se deriva el primero que aparece, el primer factor, por el segundo sin tocar, más la derivada del segundo factor por el primero sin tocar. ¿Ya? En la derivada de un cociente, hay que poner primero el denominador al cuadrado sin hacerle nada. Se toma el denominador, se escribe elevado al cuadrado. Tampoco hay que desarrollarlo, ¿de acuerdo? Después, en el numerador se deriva la derivada del de arriba por el de abajo sin tocar, menos, siempre menos, la derivada del de abajo por el de arriba sin tocar. Y estas son las dos fórmulas básicas con las cuales vamos a trabajar ahora. Si ustedes quieren, les sacan una foto o la copian. Cópiala, le voy a dar 2 minutos para que la escriban, porque la vamos a utilizar. Sacar la derivada, vamos a deducir la fórmula de la derivada de la tangente, y después vamos voy a anotar los ejercicios, y los voy a ir a hacer en la pizarra, porque si en la pizarra se los explico con más detalle. Archivo 3x-1. Ya. Ya, después vamos a hacer los otros. Nos vamos a ir a la pizarra para aplicar las fórmulas que acabamos de ver. ¿Ok? El primero, vamos a ejercicios. Ya, en el primer ejercicio dice, si es tangente de x, derivar y. Entonces vamos a tener, primero siempre uno tiene que tratar de escribir la función de la manera más sencilla. Entonces, claramente, tangente de x, seno de x partido por coseno de x, ¿no es cierto? Entonces, ahora vamos a sacar la derivada. Fíjense que, ¿qué cosa es esto? La derivada de un cociente, o sea, la fórmula 2. ¿Qué dice? Tómelo de abajo y elévelo al cuadrado, sin hacerle nada. Vamos a recordar que la derivada de seno de algo, por fórmula, la derivada del seno es coseno del algo por la derivada del algo. La derivada de coseno de u es menos seno de u por u', porque estas fórmulas las vamos a utilizar. Entonces, ¿qué dice la fórmula? Derívelo de arriba. Sería la derivada de seno de x. ¿Cuál es la derivada de seno de x? Es coseno de x por la derivada de x, pero sabemos que eso es 1. Por lo tanto, la derivada de seno de x es coseno de x. Entonces, la derivada de lo de arriba, que es coseno de x, multiplicado por lo de abajo sin hacerle nada, por coseno de x, ¿cierto? Menos, siempre menos, b', o sea, la derivada de lo de abajo. ¿Cuánto es la derivada de coseno de x? La derivada de coseno de x es menos seno de x por 1, o sea, menos seno de x. Entonces, la derivada de lo de abajo por lo de arriba sin hacerle nada. A ver, revisen hasta ahí para que me digan si están de acuerdo.
¿Está bien? Y ahora tenemos que simplificar al máximo. Entonces, ¿qué nos queda? Coseno de x por coseno de x, nosotros sabemos que eso es lo mismo que coseno cuadrado de x. Menos por menos nos da más. Seno de x por seno de x es seno cuadrado de x, partido por coseno de x al cuadrado, que es lo mismo que coseno cuadrado de x. Aquí es igual, ustedes saben por una identidad trigonométrica básica, coseno cuadrado de algo más seno cuadrado del algo es 1, ¿no es cierto? Partido por coseno cuadrado de x. Y si ustedes se fijan, esto es lo mismo que tengamos esto, ¿no es cierto? Por trigonometría nosotros sabemos que 1 partido por coseno de x es secante de x. ¿Sí? Por lo tanto, secante al cuadrado de x. Luego, la derivada de la tangente de x es la secante cuadrado de x. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Voy a borrar esta pizarra. O sea, esta partecita, digamos, porque como tenemos las fórmulas ahí, para no estarlas escribiendo cada rato. Segundo ejercicio que aparece en el apunte. El segundo ejercicio es, dice, derivar y igual al logaritmo natural de x multiplicado por y elevado a x. Aquí vamos a ocupar la derivada del logaritmo natural de algo, que es 1 partido por el algo por la derivada del algo, y la derivada de e elevado a u, que es e elevado a u por u'. ¿Ya? Bien, ¿qué es esto? Esto es un producto, ¿no es cierto? Este es como el u y este es como el b. ¿Sí? Entonces, ¿qué fórmula es? Es la fórmula número 1. ¿Sí? Entonces, y' va a ser igual. ¿Qué dice la fórmula? Dice, derívelo primero y multiplíquelo por los segundos sin hacerle nada. Entonces, ¿cuánto es la derivada del logaritmo natural de x? Es 1 partido por x, por la derivada de x, pero la derivada de x sabemos que es 1, así que no lo escribimos. O sea, la derivada del logaritmo natural de x es 1 partido por x. Por el segundo sin hacerle nada. Más. Deriva el segundo. ¿Cuánto es la derivada de e elevado a x? La derivada de e elevado a x es e elevado a x por la derivada de x, que es un 1. O sea, nos queda e elevado a x multiplicado por el primero sin hacerle nada. ¿Ya? Y esto lo más lo podríamos ordenar factorizando por e elevado a x. Nos queda factor de 1 partido por x más logaritmo natural de x. Por lo tanto, la derivada del logaritmo natural de x por e elevado a x es esta que está acá. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien, súper. Sigamos entonces. Problema 3. Problema 3 dice, si g de x es igual a 2x más 3 al cuadrado, partido por 3x menos 1. La idea siempre, estimados, es que nosotros derivemos y tratemos de dejar reducida la expresión al máximo, porque acuérdense que en las pruebas con alternativa ustedes tienen que buscar dónde aparece la respuesta y de repente uno llega a una respuesta súper larga y tiene que ser capaz de simplificarla al máximo, ¿ok? Ya, ¿qué cosa es esto? Esto es, de nuevo, un cociente, ¿no es cierto? ¿Ya? A ver, hay una fórmula que vamos a ocupar acá, que es la derivada de u elevado a n, que es n por u elevado a n menos 1 por u'. ¿Ya? Esta que está acá. Fíjense acá, a ver, este ejercicio uno lo podría descomponer, digamos, desarrollando el cuadrado binomio del de arriba partido por el de abajo, ¿no es cierto? Y de nuevo, y aplicar después la derivada del cociente, pero yo lo voy a hacer tal como está. ¿Por qué? Porque quiero aprovechar de explicarles cómo utilizar esta fórmula que está en la nubecita. Entonces, para sacar g' de x,
vamos a tener, lo primero, bueno, claramente es la ecuación, es la fórmula 2, ¿no es cierto? Entonces nos dice, tómelo de abajo y elévelo al cuadrado. Esto no se desarrolla, o sea, no tenemos que aplicar cuadrado binomio en el denominador. Entonces, nos va a quedar, dice la fórmula, derívelo de arriba. ¿Cuánto es la derivada de algo? Fíjense que este es un corchito que depende de x elevado a 2. O sea, es como un u elevado a 2. Entonces, ¿qué dice la fórmula? Dice, baje el n adelante, 2 por el u, sin hacerle nada, sin cambiarlo, elevado a n menos 1. Como es 2 menos 1, nos queda 1, ¿no es cierto? Pero dice, por la derivada de lo de adentro. ¿Qué tenemos acá adentro? La derivada de 2x más 3, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto es la derivada de 2x? Sería 2 multiplicado por la derivada de x, pero la derivada de x es un 1. Por lo tanto, la derivada de 2x es 2. Igual que si fuera la derivada de 17x, 17. La derivada de 100x, 100. La derivada de la raíz de 2 por x, raíz de 2. ¿De acuerdo? Siempre se queda solamente la constante. Más la derivada del 3, que es un 0, ¿no es cierto? Porque la derivada de una constante es 0. Todo esto que está escrito acá corresponde solamente a lo prima, a la derivada de lo de arriba. Y esto hay que multiplicarlo por lo de abajo sin hacerle nada. ¿Estamos de acuerdo? Esto es la primera parte. Después, ¿qué dice la fórmula? Menos la derivada de lo de abajo. ¿Cuánto es la derivada de 3x menos 1? Va a ser la derivada de 3x, que es 3, menos la derivada del 1, que es un 0. Así que la derivada de 3x menos 1, entonces, sería solamente el 3. La derivada de lo de abajo por lo de arriba sin tocar, sin hacerle nada. ¿De acuerdo? Derivada de lo de abajo es 3, por lo de arriba sin hacerle nada. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, estimados? ¿Sí? Ya. Voy a borrar acá porque como queda poquito espacio abajo. Entonces, esto va a ser igual. Voy a escribir acá. G' de x va a ser igual. Fíjense que acá arriba podríamos factorizar por 2x más 3, ¿no es cierto? Que se repite, aquí hay dos términos y se repite el 2x más 3. Entonces vamos a factorizar por 2x más 3, paréntesis. 2x más 3, ¿por cuánto nos va a dar todo esto? 2 por 2, 4, por 4, por 3x menos 1, ¿cierto? ¿Lo ven? ¿Ya? Y esto menos 3 por 2x más 3. ¿Lo ven? Factorizamos por 2x más 3. Y esto está todo partido. Está todo partido por 3x menos 1. ¿Ya? Entonces vamos a desarrollar acá arriba. Nos va a quedar 2x más 3. Más 3. 2x más 3. Y acá arriba, vamos a desarrollarlo por aquí abajo, mejor con otro lápiz de otro color, para no escribir tanto. 4 por 3 serían 12x, menos 4, menos 6x, menos 3. Nos queda 12x menos 6x, 6x, por 6x menos 7. Y esto está partido por 3x menos 1. Ay, me comí el 2 ahí. 3x menos 1 al cuadrado. Y esto que está escrito acá corresponde a la derivada de la función g original. No podemos hacer nada más porque no se simplifica nada con ningún término. ¿Ok? ¿Ya? Ya. Después, la siguiente, la número 4, dice si y es igual a seno de x por coseno de x. De nuevo derivado un producto. Ah, verdad, que lo estaba haciendo en el otro lado. Me olvidó. Derivado de un producto de nuevo.
Después vamos a mirar juntos la calendarización nueva para que nos ubiquemos en las fechas, ¿ya? Entonces, problema 4, tenemos y igual a seno de x por coseno de x. Entonces, y' va a ser igual. Derivada de nuevo de un producto, ¿cierto? Acordémonos de nuevo que la derivada de seno de u, la derivada del seno es el coseno, y la derivada del coseno es seno. Menos seno de u por u'. Entonces, la derivada del seno de x es coseno de x por el segundo sin tocar, más la derivada del coseno de x, que es menos seno de x, por el primero sin tocar. Entonces esto va a ser igual a coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x. Si uno quisiera trabajarlo un poquito más, acordándonos de que coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x, esto es 1. Uno, por ejemplo, podría escribir acá el coseno cuadrado de x como 1 menos seno cuadrado de x menos seno cuadrado de x, y esto va a ser igual a 1 menos 2 seno cuadrado de x. O sea, esto está correcto, esto está correcto, esto está correcto, ¿no? Distintas alternativas para escribir lo mismo. ¿Ya? Y en uno de los últimos, será el cuarto, 1, 2, 3, 4, 5, decía encuentre f' evaluado en menos 1, donde la f de x es x cuadrado más 1 al cuadrado partido por x menos 1. Para resolver esto, primero tenemos que sacar la derivada. Ojo, no vayan a poner a evaluar la función y alguna cosa extraña. No, primero sacamos la derivada. Esta que está acá es un cociente, ¿cierto? Entonces, la derivada del cociente, ¿qué nos dice? Dice, uy, que me quedó caído eso. Oh, yo juro que estoy borrando y no borro nada. Ponemos el denominador al cuadrado. Después, ¿qué dice la fórmula? Derívelo de arriba, que sería 2 por x cuadrado más 1 a la 1 por la derivada de lo de adentro, que sería 2x. Eso es la derivada de lo de arriba. Por lo de abajo sin tocar, menos la derivada de lo de abajo, la derivada de x menos 1 es solamente 1, porque sería la derivada de x por lo de arriba sin tocar. ¿Ya? Y ordenando esto podríamos factorizar, por ejemplo, por x cuadrado más 1, factor de 4x por x menos 1, menos x cuadrado más 1. Y esto partido por x menos 1 al cuadrado. Y desarrollando esto nos queda x cuadrado más 1. Acá adentro nos va a quedar, no sé, con otro lápiz, nos quedaría 4x cuadrado menos 4x menos x cuadrado menos 1. O sea, nos va a quedar por 3x al cuadrado menos 4x menos 1. ¿Está bien? 4x cuadrado menos 4x menos x cuadrado más 1. Entonces serían 3x cuadrado menos 4x menos 4x menos 1, correcto. Y esto partido por x menos 1. Entonces lo que tenemos que hacer, porque esta es la derivada, entonces lo único que nos queda por hacer, porque fíjense que se pide la derivada de la función f evaluado en menos 1. Entonces tomamos esta expresión, f' evaluado en menos 1, y en vez del x simplemente ponemos un menos 1. Entonces nos va a quedar menos 1 al cuadrado, que es 1. 1 más 1, 2, por menos 1 al cuadrado, que es 1. 1 por 3, 3. Menos 1 por menos 4 nos queda más 4. Menos 1. Y todo esto partido por menos 1 al cuadrado, perdón, menos 1 nos queda menos 2. Menos 2 al cuadrado nos queda 4. O sea que la respuesta va a ser 7 menos 1, 6. 6 por 2, 12. Dividido en 4, nos queda 3. O sea que f' evaluado en menos 1 es 3. O sea, en el fondo, sacamos primero la derivada, y cuando tengamos la derivada, evaluamos en el numerito. ¿De acuerdo? Ya, volvamos al apunte, a ver qué nos queda. Y ahí está, uno que ya habíamos hecho ese. Estamos en este, ya. Y acá dice si f de x al cubo, mostrar que el límite cuando x tiende a 2 de f de x menos f de 2 es lo mismo que f' de 2. Ya. Ya.
Bien, nosotros sabemos, esto es demostrar por definición, ¿ya? A ver, si nosotros tenemos esta función f de x, nosotros sabemos, por definición que vimos en el apunte anterior, es el límite cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x menos f de x partido por delta x. ¿De acuerdo? Eso es f' de x cualquiera. Pero fíjense que aquí nosotros tenemos f' evaluado en 2. Y tenemos que probar que f' evaluado en 2 es igual a esto que está acá. ¿Ya? Entonces, uno dice, bueno, vamos a ver qué cosa es f' evaluado en 2, pensando en esto. Entonces, vamos a sacar esta derivada primero y después la vamos a evaluar en el 2. O sea, lo que quiero decir, f' evaluado en 2, se fijan en esta misma fórmula que está arriba, en vez del x ponemos un 2. Va a ser el límite, cuando delta x tienda a 0, de f de 2 más delta x menos f de 2, partido por delta x. Bien, ¿cuánto es en este caso f de 2 más delta x? Fíjense que f de algo, tome el algo y elévalo al cubo, o sea, va a ser 2 más delta x al cubo, ¿cierto? ¿Y cuánto es f de 2? Sería 2 al cubo, que sería 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8. Y esto, me da tanta risa porque ya casi no me enojo con mi lápiz digital cuando ya no quiere escribir, porque pienso, a lo mejor es un respiro para los estudiantes, para que descansen un rato, que no quiere escribir. Lo cual igual no es malo, hay que ver el lado positivo cuando a la adversidad hay que ver el lado positivo, ¿ya? ¿Qué cosa es 2 más delta x al cubo? Es el límite cuando delta x tiende a 0. Esto al cubo, a ver, vamos a desarrollarlo aparte mejor. A ver, esto al cubo sabemos que es 2, yo no me sé la fórmula de esto al cubo, así que la saco nomás, 2 más delta x. Este cuadrado binomio, ¿no es cierto? Nos queda 4 más 4 delta x más delta x al cuadrado, ¿cierto? Y esto está multiplicado por 2 más delta x, ¿cierto? Y si desarrollamos esto que está acá, nos queda 4 por 2, 8, más 4 delta x, más 4 por 2, 8 delta x, más 4 delta x al cuadrado, más 2 delta x al cuadrado, más delta x al cubo. ¿Ya? Entonces, fíjense, a esta expresión que está en verde hay que restarle 8. Por lo tanto, este 8 se va con este 8 que está acá. Y en la parte superior, si ustedes se fijan, nos queda 8 delta x más 4 delta x son 8, 9, 10, 11, 12 delta x. Y esto más 4 más 4, 5, 6, más 6 delta x al cuadrado. Más delta x al cubo. Y todo esto está partido por delta x. ¿Podemos factorizar arriba por delta x? Claro que sí, ¿no es cierto? Nos va a quedar delta x, factor de 12, más 6 delta x, más delta x al cuadrado. ¿Ok? Y todo esto está partido por delta x. ¿Y qué pasa ahora? Se van los delta x, ¿cierto? Se va este con este. Y ahora vamos a aplicar el límite. ¿Cuánto nos queda el límite cuando delta x tiende a 0? Fíjense que lo aplicamos acá. Esto que está acá se va a 0, esto que está acá se va a 0, nos queda 12. Por lo tanto, este límite vale 12. ¿Ya?
¿Qué acabamos de hacer? Acabamos de encontrar f' en 2 que nos dio 12. Y ahora lo que vamos a hacer, vamos a probar que este límite efectivamente también es 12. Igual a 12. Nos dio 12. Ah, ya, no quiero escribir. Igual a 12. Ya aparece, no sé por qué no me quiero escribir. Igual a 12. Ya, acabamos de encontrar por definición f' evaluado en 2 y nos dio 12. ¿Ya? Ahora lo que vamos a hacer, vamos a calcular este límite y vamos a ver que efectivamente también nos da 12. Este límite que está acá nos va a quedar el límite cuando x tiende a 2 de, ¿qué cosa es f de x? Es x cubo. ¿Qué es f de 2? Es 2 al cubo, partido por x menos 2. Ah, pero esto que está acá es lo mismo que el límite cuando x tiende a 2. Y esta es una diferencia de cubos, ¿cierto? Ay, perdón, ahí le puse un 1 y un 2. Acuérdense que nos tiene que dar 2, es un 2. Entonces, arriba podemos factorizar. Ay, no me deja borrar. Ya. Acá es la factorización usando la fórmula de a al cubo menos b al cubo, ¿cierto? Que es a menos b por a cuadrado más ab más b cuadrado. Entonces nos va a quedar x menos 2 por x al cuadrado más 2x más 4. Usando la fórmula que está ahí arriba. Partido por x menos 2. Entonces se simplifican estos dos. Y el límite cuando x tiende a 2, simplemente reemplazamos, nos queda 2 al cuadrado que es 4, más 2 por 2 que es 4, más el otro 4, y nos queda efectivamente 12, que es igual a f de 2 que habíamos calculado antes. ¿Ok? Por lo tanto, esas dos expresiones son iguales. ¿Ya? Ya. Ahora, a ver, si hay más ejemplos, los hacemos al tiro. Y si no, les voy a dar como ideas para los ejercicios que están propuestos para ustedes. ¿Ok? A ver, acá calcular la... a ver, en este ejercicio dice la derivada de x al cubo más 3. Ojo que esto no es la derivada de un producto. Esta derivada que aparece acá, lo que dice, derive esto primero y después le dice derive esto. O sea, esto es la derivada del arcotangente de x. ¿Ya? O sea, derive x al cubo más 3x y el resultado multiplíquelo por la derivada del arcotangente de x. Segundo ejercicio, si f de x es la derivada. A ver, esta notación que está ahí que puede llevar a confusión es arcotangente de x derivado. Ya es lo mismo. Esto, como por notación, es lo mismo que arcotangente con esta cosita aquí arriba. ¿Ya? Y calcular x a la cuarta menos 1 por la derivada por f' de x. A ver, yo creo que aquí hay un error de tipeo en realidad, porque está, ya, les voy a corregirla, hay un error de escritura. Aquí no debería ser, a ver, calcular, a ver, voy a decirlo, no. X al cubo más 3x multiplicado por la arcotangente de x, voy a cambiar el ejercicio. Esto que está acá, derivado. Y apliquen simplemente la fórmula de la derivada de un producto. ¿Ya? En la que está acá, si f de x es arcotangente de x, sin esa comita ahí, yo creo que una copy-paste que ahí salió mal. Si f de x arcotangente de x, calcular x a la cuarta menos 1 multiplicado por f' de x. Por lo tanto, lo que tienen que hacer es sacar la derivada de esta función y el resultado multiplicarlo por x a la cuarta menos 1. ¿De acuerdo? Esta que está acá es correcto. Sea f de x igual a tanto, calcular este término multiplicado por f'. Lo mismo.
se saca la derivada, f' de x, y el resultado se multiplica por 2x menos 3 al cubo partido por 13. Y acá, el ejercicio 4, que es un ejercicio así tipo prueba, sáquenle una foto a esas correcciones que hice con lápiz rojo encima, por favor, porque son unos detalles de escritura que pueden llevar a confusión. ¿Ya? Ya. En la de abajo, en el problema número 4, dice calcular esa derivada se puede afirmar. A este lo vamos a hacer juntos porque como es de alternativa, ya para... Dice, al calcular esta derivada se puede afirmar esto que está acá. Entonces, bueno, ¿qué hace uno? Uno toma el ejercicio, lo deriva. Vamos a tomar esto, vamos a sacar esa derivada. Vamos a tomar esta derivada. Esta derivada es la derivada de un cociente, ¿no es cierto? Entonces tomamos lo de abajo al cuadrado. La fórmula dice derive lo de arriba por lo de abajo sin tocar. La derivada de 2x menos 1 es 2 por lo de abajo sin tocar. Menos la derivada de lo de abajo, que es un 1. Les voy a dar otro listado de ejercicios resueltos con respuesta también, chiquitito, más cortito, para que lo tengan a mano. Acuérdenme cuando termine de explicar este ejercicio. Derivada del de arriba por el de abajo, menos la derivada del de abajo, que es un 1, porque es la derivada de x más 2, por el de arriba sin tocar. Desarrollamos arriba y nos queda 2x más 4 menos 2x más 1 partido por x más 2 al cuadrado. Y esto nos da, se va este con este y nos queda 5 partido por x más 2 al cuadrado. Entonces dice, al calcular esta derivada, ¿se puede afirmar que esto es igual a esto? ¿Sí o no? ¿Esto es igual a esto? No, ¿no es cierto? Esto no. ¿Esto será igual a esto? Fíjense que acá aparece la derivada de esto igual a la derivada de esto. Ojo con eso. Uno dice, bueno, esta es la derivada que me dieron, pero tendríamos que sacar esta derivada para ver si nos dan resultados iguales. ¿Cuál es la derivada de este pedacito que está a la derecha? Va a ser la derivada del 2, que es un 0, menos la derivada de esto que está acá. ¿Cómo derivamos nosotros el 5 partido por x más, de nuevo, derivada de cociente? Entonces nos queda x más 2 a la cuarta, ¿cierto? Que es lo de abajo al cuadrado. La derivada de lo de arriba, que es un 0, porque la derivada del 5, que es una constante, es un 0 por lo de abajo, nos queda 0, menos 0, menos la derivada de lo de abajo. ¿Cuál sería la derivada de lo de abajo? Repito, la derivada de lo de arriba, que es un 0, por lo de abajo sin tocar. No lo vamos a escribir, ¿para qué? Menos la derivada de lo de abajo, que es 2 por x más 2 elevado a 1. Eso es la derivada de lo de abajo. Por lo de arriba sin tocar, que es un 5. ¿Ya? Esto que está acá corresponde a la derivada de acá. Y eso ordenándolo nos va a quedar 2, 2. 2 por 5, 10. Sería menos 10. Con este menos nos queda un 10. Nos queda un 10 positivo arriba. O sea, ya no necesitamos seguir trabajando en realidad, porque nos va a quedar 10 partido por x más 2 al cubo. Y claramente es distinto de esto. ¿Ya? O sea, lo sigo trabajando solamente para que vean cuál es el final, pero obviamente ya se ve que no va a ser igual. ¿Ya? Esto es 10 partido por x más 2 al cubo. Nos queda 10 partido por x más 2 al cubo. ¿Por qué al cubo? Porque el T4 con este x más 2 se simplificaron. Y claramente esto es distinto de esto que está acá al lado, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esta es falsa. ¿Ok? Y la tercera es verdadera, sí, porque es exactamente lo... Ah, no, es falsa.
porque aquí nos dio 5 partido por x más 2 al cuadrado, y acá aparece un x más 2 solito, por lo tanto esta también es falsa. Luego, ¿cuál es de estas afirmaciones verdadera? Ninguna. ¿De acuerdo? Porque las 3 son incorrectas. ¿Estamos? ¿Ya? Ya. A ver, ustedes estimados, les dije que les iba a mandar por el chat, les voy a subir otro ejercicio que tienen respuesta, insisto, para que ustedes tomen la fórmula, el formulario, y empiecen a derivar millones de ejercicios de derivadas. Como les digo, para aprender a derivar tienen que hacer por lo menos, mínimo, unas 100 derivadas, de acuerdo, como para poder decir ya, sé derivar. Lo fundamental de la próxima prueba es derivar, saber derivar muy bien, ¿de acuerdo? ¿Ya? ¿Bajaron los ejercicios resueltos que están en un Word? Los que están con celular parece que no lo pueden bajar, pero algún compañero, algún chat que tengan para que se lo envíen a sus compañeros, los que no lo puedan bajar por Ahí le descargué, profe. Ya, genial, súper. Ya, entonces ahora lo que tienen que hacer, estimados, es estudiar, porque la próxima clase nosotros vamos a estar en otra. Les dije que les iba a proyectar, no hay de qué, estimados, la programación. Voy a ir al, porque me interesa conversarla con ustedes. Vamos a ir al curso. Esperen un poquito. Ya. Ya, voy a proyectar. Ya, aquí estamos. Estamos en la sección 10.13, que es mi otra sección. Mi otra sección. Y aquí aparece a pautas y controles, y acá en administrativo aparece la calendarización post-paro de octubre. Puede que cambie, porque en realidad las cosas aquí de repente están haciendo nuevas modificaciones, pero lo que existe hasta el día de hoy es esto que está acá. ¿Ya? Nosotros estamos acá. Hoy día acuérdense, para los que no rindieron, tanto la sección 12 como sección 13, que no rindieron la prueba, les tenía que haber llegado un correo, la tienen que rendir hoy día, de acuerdo a las 7:30, para los que le deben el control 1 o la prueba 1, ¿ok? Ya, nosotros, de acuerdo a nuestra programación, estamos hoy día es 28 de octubre, acá estamos. Aquí estamos en esto. ¿Se fijan? Ya vimos eso, derivada de polinomio, la trigonométrica, inversa, exponencial, logaritmo, estamos en esto. Vimos la clase 19, 20 y 21. Derivada del producto, derivada del cociente o de la división. Tienen hoy día a las 7:30 la recuperativa, y la próxima semana vamos a ver regla de la cadena y derivadas de orden superior, o sea, segunda derivada y tercera derivada. Por eso es súper importante, estimados, que ojalá ustedes de esta semana a la próxima sepan derivar cualquier cosa, porque después vamos a derivar, sacar segundas derivadas, terceras derivadas, etc. ¿De acuerdo? Nos queda súper poco. Y después viene el interludio, que es del 8 al 14. Después viene el control número 2, volviendo del interludio, y de ahí vamos a ver aplicaciones de la derivada. ¿Ya? Y ahí se acaba. ¿Ok? Ya. Listo, estimados. Los libero, pero como les digo, yo el consejo que les doy es que ahora descansen, tomen once, relájense, hagan cualquier cosa, por lo menos mínimo 1 hora, para que se desconecten de esto, 1 hora, 1 hora y media, no más que eso, y después, si realmente quieren aprobar el curso de cálculo, yo me instalaría, me sentaría y empezaría. Ejercicio por ejercicio, así, ya. Primera fórmula de derivadas, ¿qué me dice? Derivada de una constante, ya. ¿Cuál es? Y hacer ejercicio, unos 5 ejercicios por cada ítem. El libro boliviano que les subí les va a servir, los ejercicios que les acabo de enviar por Word también, porque también están de menos a más, o sea, son ejercicios sencillitos y después va subiendo de a poco el nivel de dificultad, ¿ya? Así que vayan uno por uno y van comprobando, ¿de acuerdo? Y si les surge alguna duda en el camino con alguna derivada, me la traen, y yo puedo partir la próxima clase. ¿Hay alguna consulta respecto a alguna derivada? ¡Pum! Y ustedes ahí me preguntan, ¿ok? ¿Ya? No hay de qué, Andrés, para eso estamos. ¿Ya? ¿Y eso sería? Así que Vale, profe.
Descansen ahora y aplíquense para obtener puros 5, 6 o 7 en el próximo control y la próxima prueba. Ya. Nos vemos. Vale, está bien, gracias. Nos vemos. Cuídense y no hagan cosas raras para Halloween. Cuídense. Nos vemos. Chao, chao. Chao, profe.